El versículo de nuestra lección para esta semana nos dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmos 27:1. Una alegría poder encontrarnos una vez más en nuestro programa Sola Escritura, poder abrir la palabra de Dios, escudriñar y poder sacar las hermosas lecciones que tiene para nuestra vida, es lo mejor que podemos hacer. Y no podemos tener este programa sin nuestros queridos representantes del Señor también, personas que comparten con nosotros su experiencia y personas que nos ayudan a poder comprender desde una perspectiva bíblica, una perspectiva de iglesia, de miembro, todo lo que necesitamos comprender de la lección. Y por eso quiero saludar a nuestros dos panelistas, nuestros dos hermanos y pastor también. Que Dios los bendiga, Pastor Ciro, muy lindo día para usted. Gracias por acompañarnos en este programa. Y también a nuestro hermano Oscar, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchos saludos a todos los que están atentos para el tema de esta semana y esperamos que el Señor pueda derramar su Espíritu Santo en nosotros para provecho y para gloria suya. Listos y prestos también aquí ya para comenzar nuestro estudio de la lección. Libres para descansar. Libres para descansar. Qué precioso título. Y qué preciosa lección. En realidad, en esta semana tenemos dos casos, personas o situaciones que tenemos que analizar, porque el descanso al cual se refiere, más que el descanso físico, prioritariamente es el descanso emocional. El término de la depresión, del desánimo, del temor, ¿no?, de la angustia. Y ese es nuestro tema de esta hora. Y bueno, en realidad, lo primero que surge en mi mente es que en realidad aparece una declaración muy importante en la Biblia que voy a querer usarla. Y bueno, como tenemos la gran ayuda de nuestro hermano Oscar, le voy a pedir que por favor él me lea en Santiago 5:16. Por favor, hermano Oscar, Santiago 5:16. Sí, pastor. La palabra del Señor dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y el versículo 17, que es el que me interesa. 16 y 17 entonces. Sí. El versículo 17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Aquí aparece una palabra muy interesante. Dice que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las de nosotros. Aquí está hablando de una persona completamente normal, como toda persona, Elías. También sujeta a pasiones, porque él es un ser humano, ¿no? Y Elías, ¿no es cierto?, que era un hombre semejante a nosotros en sus pasiones, sus emociones, sus ansiedades, sus temores o miedos, si podemos decir, su depresión, ¿no? Este hombre oró al Señor para que no lloviera, ¿no es cierto?, y no llovió, ¿no? Y luego oró después de 3 años y medio y llovió abundantemente. Así es que en esta lección tenemos algo muy importante. Todos nosotros los seres humanos, de cualquier rango económico, social, cultural, ¿no?, de cualquier rango en nuestra vida humana, estamos sujetos precisamente
a esta necesidad, ¿no es cierto? Porque nuestra naturaleza humana caída está sujeto a temores, angustias, aprensiones, ansiedades, ¿no? Miedos. Y aquí tenemos algo interesante. Primero, Elías representa a los que están sirviendo al Señor en una posición muy importante de liderazgo espiritual. Él era profeta, pero también nuestra iglesia está orientada por los ministros del Evangelio, los pastores. Así que, de alguna manera, Elías representa a los pastores y los pastores también nos pasan por periodos de depresión, de ansiedad, ¿no es cierto? También son golpeados fuertemente sus emociones y sobre todo cuando tiene, ¿no?, que cargar muchas veces con tantas dificultades que encuentra en el camino, en la vida de cada creyente. Y también, ¿no es cierto?, tenemos a quien representa, ¿no?, a los hermanos de la iglesia, ¿no? Y todos los hermanos aquí están sujetos, ¿no es cierto?, también a pasiones, como, ¿no es cierto?, lo dice el versículo. Ahora bien, y allí aparece el caso de el paralítico que fue llevado por sus amigos a la presencia del Señor. Así que en estos dos personajes estamos todos representados. ¿Qué le parece a usted, Pastor Samuel, eso? No, no, muy interesante la lección de esta semana, la cual vamos a tener como repaso, ya que realmente vamos a abarcar, creo que los aspectos que en la que la salud espiritual, al ser fortalecida en el Señor, pueden derivar también en aspectos de restauración mental, física, que también el Señor quiere para nuestra vida, ¿no? Y en estos dos ejemplos que vamos a repasar, lo interesante es que siempre hay un común denominador, ¿no? Y es Dios como el que sana, Dios como el centro de la sanidad para el resto de nuestra vida, ¿no? Ajá. ¿Sabe, Pastor Samuel? Yo me pregunto aquí, en realidad, ¿quién fue el que sintió más la necesidad de ir a Jesús? ¿Usted cree que fue el paralítico o que fueron los amigos? Por el contexto, pareciera ser que fueron los amigos, porque incluso por la fe de ellos, dice el texto bíblico, ¿no? Por la fe de ellos. Eh, Creo que más fue la necesidad de sus amigos de ver bien a su amigo que del mismo paralítico por el hecho de la vida que él vivió. Porque cabe resaltar que la situación médica en la cual él se encontraba tenía que ver con un estilo de vida que había vivido. Por lo tanto, frente a eso, se puede denotar que Jesús más ve por la fe de ellos. Claro, es cierto. Ahora, otra cosa curiosa, ¿por qué Jesús no lo hizo al revés? ¿Por qué no lo sanó primero? ¿No? Si lo hubiese sanado primero, no habría ninguna novedad con el milagro que hizo, no con el paralítico, porque ya otro lo había sanado, ¿no? Así que tenemos este caso. Pero Jesús fue precisamente a donde estaba la primera necesidad del paralítico. Y la primera necesidad no es la que veían sus amigos. Sus amigos veían que su primera necesidad era ser sanado en su parálisis. Y por eso hicieron el esfuerzo increíblemente grande. Yo me imagino a esos 4 hombres tratando de subir, ¿no es cierto?, por el costado de la casa aquella, ¿no?, y esforzándose para poder, ¿no?, levantarlo y subirlo al techo y luego abrir el techo, ¿no es cierto? ¿Cómo pudieron tener una fe tan grande? Mire, 3 cosas hicieron. Primero, lo llevaron, eran sus amigos, así que lo llevaron, ¿no? Lo llevaron con un objetivo de encontrar la sanidad. Segundo, segunda acción, superaron los obstáculos, y 2 obstáculos grandes, ¿no? Subirlo por el costado de la casa y abrir el techo. Y tercero, ¿no es cierto?, el creer que Jesús, ¿no es cierto?, los recibiría. Ahora, en esto, ¿no es cierto?, hay una lección para nosotros. Tenemos que aprender nosotros a reflexionar muy bien cuando estemos azotados por dificultades, problemas, a veces graves, otras veces fuertes. Tenemos que aprender de la experiencia, no del paralítico, sino de los amigos del paralítico. El paralítico no tiene mucho que enseñarnos,
Bueno, sí, tiene que enseñarnos, ¿no? La realidad interior que tenía el paralítico. Muchas veces es la realidad interior que tenemos nosotros. Pero, ¿qué piensa usted de esto, hermano, Pastor Samuel? Bueno, querido pastor, creo que el hecho de accionar de sus amigos, como dijo Jesús, tenía un concepto de fe, tenía una certeza de fe. La fe siempre nos va a llevar a accionar, siempre nos va a llevar a actuar. La fe no es solamente algo que digo que creo y ya, sino va mucho más allá. Y lo que me llamó mucho la atención, querido pastor y hermano Oscar, es que es verdad, Jesús trata el problema de a raíz, como se podría decir, ¿no? Y yo incluso veo desde esta perspectiva, de manera personal. Pienso que Jesús, bueno, la lección comenta un poquito más acerca del por qué Jesús primero le da, utiliza el término, le da las palabras de tus pecados te son perdonados. Pero personalmente también creo que eh, el problema principal de una enfermedad física es su origen. Y nosotros sabemos que toda enfermedad física, toda depresión, todo aspecto malo que hoy actualmente vivimos es por causa del pecado. Entonces vemos a un Jesús que ataca el problema de raíz del mal, de la enfermedad, del dolor, y es el pecado. Entonces, el hecho de erradicar desde ese punto, desde la raíz misma, más allá de aliviar la necesidad que tenía este paralítico por lo que había vivido y por lo que era, eh, Jesús está demostrando que Él tiene poder por encima también del pecado. Él puede restaurar y más por el tema de la salvación, puede restaurar desde lo más profundo de nuestro ser y no hay limitante para lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Claro. También eso es una buena enseñanza para nosotros, que muchas veces queremos, ¿no es cierto?, que el Señor Jesús nos sane nuestro cuerpo o nos solucione nuestros problemas que tenemos físico o emocional. Pero cuando se trata del tema del pecado, entonces no queremos ir más allá, porque de alguna manera, ¿no es cierto?, estamos más conectados al pecado que la enfermedad, porque la enfermedad generalmente puede ser temporal, generalmente, otras veces no. Y una enfermedad, si es bien tratada, ¿no es cierto?, con la bendición de Dios, la persona se recupera. Pero ¿cómo se recupera la persona de su condición espiritual? Porque la enfermedad, en la mayoría de los casos, es el resultado de una vida de desobediencia, una vida, ¿no es cierto?, digamos, de rebelión contra Dios. Por supuesto, hay enfermedades de las cuales no somos culpables, las que podemos arrastrar por conceptos de herencia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de las enfermedades que adquirimos en nuestro diario vivir. A veces una alimentación precaria, deficiente. A veces saber que no tenemos que consumir ciertos alimentos, los consumimos. No, a veces maltratamos nuestro cuerpo y acarreamos enfermedades. Esas enfermedades, ¿no es cierto?, están directamente como consecuencia de un maltrato que le dimos a nuestro cuerpo. Y ahora hay que pensar, ¿qué es lo que al Señor le interesa primero? ¿Le interesa primero la enfermedad física o la enfermedad espiritual? Claro, la enfermedad espiritual, ¿verdad? La condición de alejamiento de Dios, de desobediencia, es mucho más importante para el Señor sanarnos de eso. Y el Señor sabía cuál era la necesidad, ¿no?, verdadera, profunda, prioritaria de aquel paralítico. No era su parálisis, era una vida de rebelión, de desobediencia, ¿no es cierto?, contra el Señor. Había cometido errores probables seguramente durante su vida, ¿no es cierto?, en el hogar, que le habían acarreado enfermedades. Y ahí hay una. El Señor ve la necesidad primera. Pero ahora, bueno, quiero invitarlo a usted a que me responda una pregunta sencilla. Dígame, Pastor Samuel, ¿por qué Jesús? Porque para él lo mismo, pero ¿por qué Jesús le habrá perdonado los pecados primero si él no fue a confesar sus pecados? Oh, pastor, personalmente creo que
que Jesús conocía el corazón del paralítico. Y creo que incluso conocía la aflicción del paralítico. ¿Y por qué digo esto? Porque a pesar de que el texto bíblico no lo menciona, lo interesante es que cuando los fariseos como que piensan y comienzan a murmurar entre ellos algunos aspectos, Jesús les dice, ¿por qué habláis de esta forma? ¿Por qué pensáis de esta forma? Jesús lograba conocer el corazón de los fariseos. Y yo me pregunto, digo, ¿también conocía el corazón del paralítico? Claro que sí. Entonces Jesús miró el corazón del paralítico, vio que él necesitaba de palabras que pudieran aliviar lo que a él le preocupaba, y era su situación de vida. Y creo que muchos de nosotros vivimos en esa incertidumbre, ¿no? A veces relacionamos la enfermedad con una maldición, y quiero que quede esta parte muy clara, ¿no? No creo que Dios sea un Dios que por maldición o porque, bueno, ya no eres mi seguidor, nos envía una enfermedad. No es así, y muchos creen, es un castigo de Dios. Creo que deberíamos evaluar ese aspecto, pero creo que la necesidad de muchos de nosotros es saber realmente quién es nuestro Dios. Esa paz interior que nos debe llevar a saber que realmente podemos encontrar el perdón. Entonces, bueno, no sé, o tal vez me estoy equivocando, no sé si tal vez Dios en algún momento utiliza la enfermedad, o sea, que Él envíe la enfermedad para poder ocasionar el arrepentimiento de sus hijos. Tal vez, no sé, ¿qué piensan ustedes, querido hermano Oscar, querido pastor? ¿Será que Dios en algún momento envía una enfermedad para que sus hijos se arrepientan? ¿O las enfermedades son fruto de, número uno, el ambiente en que vivimos, estilo de vida, la forma en cómo actuamos? ¿Qué Bueno, piensan Claro, ustedes? en gran parte se debe a eso precisamente. No estoy tratando de recordar alguna historia bíblica o algún pasaje de la Biblia en la que mencione que el Señor envió enfermedad hacia una persona, discípulo, qué sé yo, ¿no? Alguna situación. Y no recuerdo una realmente, ¿no? Sino más bien, también tratando de relacionar con el estudio de nuestra lección, vemos que constantemente cuando el Señor sanaba a las personas, lo primero que mencionaba es precisamente lo que leemos aquí, ¿no? En nuestra Biblia y en el estudio de nuestra lección de esta semana. Tus pecados te son perdonados en primer lugar, sin decir nada, sin hablar nada, sin ni siquiera comunicarse, como ya sabemos, nuestro Señor en primer lugar ve el corazón que uno tiene, ¿no? ¿Cómo está el corazón? Y es ahí donde comienza a radicar realmente nuestra enfermedad, ¿verdad? Muchas de las decisiones que tomamos, muchas de las acciones que hacemos en el día, en nuestro diario vivir y durante la semana, precisamente están aportando o disminuyendo las probabilidades de que podamos tener alguna enfermedad, ¿verdad? Ya nosotros conocemos, por ejemplo, que si no tomamos agua, el cuerpo necesita agua, y si no tomamos agua, probablemente alguno de nuestros órganos esté dañando sin necesidad de verlo, ¿no? Uno de ellos es nuestro hígado, sufre mucho el hígado y poco a poco se va deteriorando y el hígado no avisa, no es una de esas enfermedades en las que, como decía nuestra lección, a veces no nos damos ni cuenta, pero ya estamos enfermos y de pronto tenemos un hígado dañado totalmente. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a decir, no, no, este es un castigo del Señor porque entiendo de que me he portado mal y no debía haber hecho esto o el otro, ¿verdad? Pero sabemos que esto es producto de nuestras propias decisiones y acciones que estamos constantemente tomando. bueno, en realidad ahí tenemos otra cosa que recordar. Cuando el Señor le habló a Samuel, ¿no es cierto?, para que buscara un rey, él primero buscó, ¿no?, y pensó en alguien de imponente condición física y de un atractivo muy grande, ¿no?, y tal vez una persona muy capacitada para grandes victorias en batallas. Pero el Señor le ordenó ahora ir a buscar a David. Y Samuel quería insistir en lo mismo. Encontrar otra persona parecida, semejante a Saúl, que ya había sido rechazado. Y el Señor le dijo, no mires a su parecer ni a su estatura, porque Dios mira no lo que el hombre mira.
El hombre lo hace mirando, ¿no es cierto?, lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y eso nos demuestra realmente de que no, la necesidad que el Señor distingue primero es nuestra condición espiritual delante de Dios. Y eso es lo que Él al primero le interesa sanar. Hay muchas iglesias y muchos grandes evangelistas que ofrecen, ¿no?, sanidad y salvación. Sanidad y salvación. Y una vez me tocó llegar al hogar de una persona que era miembro de la iglesia, pero había asistido a unas sesiones, ¿no?, a unas reuniones evangelísticas que ofrecían sanidad y salvación. Y allí ella fue y ella no sabía nada. Cuando finalmente volvió después de varias reuniones, empezaron a surgir ciertas cosas raras en su casa. Arrastraban cadenas, ¿no es cierto? Sentían gritos y esta persona se sintió impactada por eso y asustada. Bueno, hay que tener mucho cuidado, apreciados hermanos, ¿cierto?, con las iglesias que ofrecen sanidad y salvación. Ninguno de nosotros está, ¿no?, abierto ni autorizado para ofrecer sanidad. Y además la iglesia adventista no se caracteriza por ser una iglesia que no tenga muchas sanidades de las cuales poder sentirse contento. No es nuestro ministerio. Nuestro ministerio es salvífico, es ofrecer salvación, perdón, apelar a la fe, engendrar un nuevo corazón en la vida de las personas con la palabra de Dios en su existencia. No tanto la oferta de sanidad, porque ese tema es un tema que le corresponde al Señor. Eso sí, podemos conectar a las personas con la fuente de salvación y de perdón. Y esa es la primera y la gran necesidad que podemos ofrecer, no de nosotros, sino de nuestro todopoderoso Dios y nuestro Señor Jesucristo. Este punto es importante, ¿no? Porque la única manera en que nosotros podemos realmente encontrar la tranquilidad y la paz es estar en armonía con Dios y con sus santos principios reflejados en su palabra y en su santa ley, los 10 mandamientos. Bueno, me gustaría comentar con nuestro pastor Samuel el tema acerca de cómo se trata la raíz del mal de la persona. No la parálisis misma, sino la raíz del mal. ¿Qué le parece, pastor Samuel? ¿Cómo trata Jesús el problema de raíz? Como tal vez mencionaba hace un momento, pastor, y tal vez haciendo énfasis a esta parte, ¿no? Eh, el origen real de la enfermedad, y esto debemos que ser conscientes, es la entrada del pecado a esta tierra. El origen de toda enfermedad está en la presencia del pecado aquí y ahora. Y atacar el problema de la enfermedad trasciende en la vida de cada ser humano. Es por eso que creo que muchos hermanos, tal vez al no comprender este aspecto, incluso me incluyo también, ¿no? Porque en algún momento estuve delicado de salud y oraba y oraba y oraba, oraba y lloraba también. Y decía, Señor, por favor, ayúdame, ¿no? Ayúdame. Y no había cuándo llegar a la sanidad, ¿no? Hasta ahora sufro de un tema de salud personal, pero ya no lo veo como un tema en el cual quisiera que el Señor lo haga ya, sino como un tema de que mientras existe el pecado, sé que por el contexto, por el ambiente, incluso tal vez por el estilo de vida que en algún momento lleve, estoy sufriendo algunas consecuencias, pero que tengo la certeza que en el Señor encuentro la paz y la restauración que necesito en mi corazón. Entonces ya no es algo que me preocupe por sanar. Si el Señor desea así, eh, pues así será. Y si Él me permite vivir con esto como parte tal vez de un aspecto de fortalecimiento y crecimiento, pues lo haré. Y creo que el COVID nos ha enseñado eso. No sé si ustedes que comparten conmigo eso, hermano Oscar, Pastor Ciro. Eh, el COVID nos ha enseñado a depender de Dios y saber que la enfermedad realmente y nuestra vida deben estar sujetas a Dios. Les pongo un ejemplo.
he conocido, bueno, personalmente hasta ahora he conocido dos personas que ya han tenido la vacuna dentro de la iglesia, han tenido la vacuna, los han vacunado, pero aún así se han contagiado y han fallecido. Hay otros que han pasado por el COVID, hermanos de iglesia, y ahora están bien sanos, ¿no? Hay otros que ni siquiera han pasado por el COVID. Y entonces, más allá de lo que hemos estado viviendo, creo que entregar nuestra vida al Señor, y eso nos ha enseñado, creo, como iglesia, esta enfermedad, depender de Dios y ponernos a cuentas con Él. Y esa tranquilidad de paz que puede ser en que si yo descanso mañana por una enfermedad o por incluso un accidente que pueda ocurrir, salir yo ahorita, resbalarme de las gradas y caer y descansar, mi vida está segura y sana para la eternidad cuando Cristo Jesús venga. Muy bien. Ahora, allí están bajando al paralítico que Jesús estaba hablando, estaba dando un mensaje. No, una multitud estaba allí dentro. Pero Jesús interrumpió su discurso para darle tiempo a la persona que tenía una necesidad muy urgente en ese momento, la del perdón. Esta es una pequeña lección, pero de grande proporción, cuando nosotros la aplicamos a nuestra vida. Jesús nunca está ocupado cuando lo buscamos de todo corazón. Cuando nos humillamos delante de Él, el Señor puede interrumpir cualquier tipo de actividad porque Él es Señor de señores. El tiempo le pertenece. Él es el Dios eterno. Así que no estamos lejos de Dios. Apenas, ¿no es cierto?, del espacio de doblar las rodillas y caer delante del Señor y suplicar su presencia y su perdón. Ahora, mirando esta experiencia que tenemos nosotros en este caso, ahora vamos a trasladarnos, ¿qué le parece, pastor?, a estudiar un poquito acerca de Elías. Me gusta este nombre, porque yo lo tengo, es mi segundo nombre, me llamo Ciro Elías. Ahora, aquí hay un tema, dice huir. 2 veces corrió Elías. ¿Cuántas veces corrió? Yo tengo 3. 2 aparece claro, ¿no es cierto? Iba corriendo delante del carro que llevaba al rey Acab a su palacio, ¿no? Porque la lluvia estaba cayendo torrencialmente, ¿no? Era la carrera de un victorioso. Recién había sido un triunfo resonante, impresionante. Los sacerdotes de Baal estaban aniquilados. El fuego de Dios se había manifestado. Qué momentos de mayor gozo y de felicidad. Y ese hombre grande y sublime y especial como era Elías, se ocupó el lugar de un siervo al tomar el carro real, ¿no es cierto?, y llevarlo en medio de la lluvia. Pero iba lleno de felicidad. Esa fue la primera carrera, la carrera del éxito, la carrera de la gloria, la carrera de la bendición, la carrera de la respuesta de Dios. Pero hay otra carrera, y esa carrera la hizo, ¿no es cierto?, con una situación completamente contraria. Claro, la amenaza de una mujer mala como fue Jezabel lo atemorizó. Mire usted, después de un gran triunfo, el ministro del Evangelio, el miembro de iglesia, el líder de la iglesia, no está inmune a un bajón emocional. A veces después de grandes experiencias espirituales, podemos fácilmente bajar al valle, ¿no?, de la aflicción o del dolor, del sufrimiento. Tenemos que aprender, ¿no es cierto?, que a veces es necesario pasar por esas experiencias donde se nos revela la realidad de nuestra relación con Dios. El milagro lo hizo Dios, no lo hizo Elías. El poder vino de Dios, no vino de Elías. Elías fue apenas un instrumento. Y el Señor quiso de alguna manera que Elías entendiera esto. Él era un instrumento en las manos de Dios. No era el productor del poder, del milagro. No. Era simplemente un siervo de Dios. Ahora, ¿no? Y entonces empezó a correr, ahora a huir. No fue una carrera hacia el palacio, sino una carrera, ¿no?, afuera del palacio y lejos del palacio. Y tenemos allí a ese hombre sobrecargado de temor, ¿no?, de aprensiones. Pero si recién había estado en una situación tan gloriosa, ahora iba, ¿no es cierto?,
lleno de temor, de ansiedad, de angustia, porque, ¿no es cierto?, la orden se iba a cumplir en menos de 24 horas supuestamente. Y la otra carrera tiene que ver con la carrera a la cual Dios le dijo. Pero no era carrera, este era un caminar. La carrera hacia donde está el enebro y se sentó allí es la carrera de la persona que está sobrecargada, ¿no es cierto?, de pesares, de problemas, de angustia, de ansiedades, de fracasos, ¿no? Y que quiere de alguna manera que eso se termine. Y a veces como cristianos cargamos con eso y huimos, ¿no es cierto?, del peligro buscando medios o métodos humanos. Pero la carrera que el Señor quiere es la última, la caminata. Él caminó, ¿no es cierto?, hacia el monte de Dios. ¿Cuál es el monte de Dios? Horeb. Pero ese monte de Horeb es el mismo Sión, el mismo monte, el monte Sinaí, donde Dios dictó las leyes. Ese es el monte de Dios, ¿no? Y ahí, hasta ahí tenía que caminar. Y caminó durante mucho tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué le parece a usted? Hablen un poquito acerca de los toques del ángel. Bueno, querido pastor, creo que ahí podemos ver eh, la intención de Dios al poder ayudarnos a entender que en Él podemos restaurarnos. Y antes de tal vez de poder hablar de ese punto, querido pastor, eh, usted ha debido percibir, y hermano Oscar han debido percibir, que la depresión es una enfermedad, ahora es incluso una enfermedad considerada por la Organización Mundial de la Salud. Y básicamente el 6% de la población mundial la tiene. Ah, y aquí tal vez antes de poder entrar a la respuesta del toque del ángel, yo tal vez, hermano Oscar, podría responderme a esta pregunta y pastor también complementarla. Cuando un hermano de iglesia entra en depresión, cuando un pastor, en este caso, ¿no? Los pastores, líderes, ancianos de iglesia entran en depresión, ¿podríamos decir que están mal espiritualmente? Usted fue ¿Qué eludido, piensan hermano ustedes? Oscar. Lo bueno es que Pastor Ciro va a contestar. Bueno, en mi entender y de acuerdo a esta naturaleza, yo entiendo que sí, ¿verdad? Falta conocer el camino que existe para aumentar la fe cada día en el Señor. Y esto pasa por una experiencia de un cristiano que camina, se cae, tiene miedo y aprende a confiar nuevamente en el Señor. Y esto es constante hasta que nada lo hace dudar de ese amor y esa confianza que existe de ese cristiano en el Señor hace que pueda superar cualquier tipo de dificultad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo a mi alrededor hay familia cristiana también. Muchos de ellos leen mucho la Biblia, pero en algunas veces, en algunas frases o en algunas palabras, ellos dan a entender que no necesariamente están confiando en el Señor. Por ejemplo, ahora está de moda el sistema de vacunas que están colocando contra el coronavirus, ¿no? Yo, por experiencia y por lo que pude haber aprendido sobre la salud natural y el cuidado del cuerpo y el ejercicio, y cuánto esto aporta para que uno, digamos, tenga menos riesgo de contagio, lo practico así desde el principio, ¿no? Sin embargo, hay personas que también confían en lo mismo y dicen, bueno, probablemente yo no me vacune, porque no desearía vacunarme de algo que probablemente no me dé tampoco, ¿no? Entonces, estoy yo sano y libre y confío en el Señor también para que esto no me ataque. Sin embargo, va pasando los días y digamos, ¿no? Reciben una llamada y dicen, oye, ¿sabes qué? Ya te toca vacunarte y ya lo está pensando, ¿no? Y de pronto habla con un amigo o una amiga de una persona y le dice, oye, ¿ya te vacunaste? Y de nuevo le entra la duda, ¿no? Y comienzan a dudar y decir, oye, pero yo había dicho que confiaba en el Señor y ahora yo me voy a vacunar.
no, mejor me voy a vacunar por si acaso, dice, no, mejor me voy a vacunar por si acaso. Y esto es algo que nos pasa, ¿no? Constantemente. El Señor siempre nos dice que confiemos en su palabra. Y yo creo que es por la experiencia cristiana que uno puede tener, cuánto esa confianza puede ser fuerte en el Señor para creer realmente en Él, ¿no? Ajá. Bueno, a ver, Pastor Samuel, repítame la pregunta porque en realidad no hay mucho tiempo entre uno y otro, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta La, que usted hizo? la pregunta fue que cuando vemos, por ejemplo, pastores, líderes de iglesia, hermanos de iglesia, entrar en un estado de depresión, en un estado de como se le llama, ¿no? Actualmente la enfermedad de la depresión, eh, están demostrando falta de confianza en Dios o Ajá. o flaqueza espiritual. Bueno, miremos a Elías, pues, si yo hice el comentario ese, ¿se acuerda? Que Elías estuvo en un momento de gloria, de reconocimiento de la fe de él, ¿no es cierto? Era un hombre sujeto a pasiones. ¿Se acuerda el primer comentario que hice? Un hombre semejante a nosotros, ¿no es cierto? Con pasiones semejantes a las que tenemos nosotros. No es pecado, ¿no? Deprimirse. Lo que lleva, ¿no es cierto?, a poner en duda la relación con Dios es mantener esa depresión por mucho tiempo. Todos estamos sujetos a depresiones, a momentos emocionales fuertes, pero también tenemos que entender que incluso las depresiones necesitan, en casos extremos, algún tipo de medicina, ¿no es cierto?, que les ayude a reflexionar, a tranquilizarse y a mirar bien el camino, ¿no es cierto?, y a buscar una solución. Pero no estamos libres, los pastores, ni ningún miembro de iglesia, de momentos de depresión. Pero no eso tampoco significa que porque sufrimos depresión es porque hemos pecado, porque estamos lejos de Dios. No, no hay que confundir las cosas, ¿no es cierto? Porque una persona puede estar muy bien físicamente y estar también caminando lejos de Dios, transgrediendo sus santos mandamientos. La depresión son las cargas emocionales que a veces no estamos preparados para sobrellevarlas. Pero el Señor nos dice, ¿se acuerdan de las lecciones pasadas? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En el fondo tenemos el remedio a la mano. Yo pienso que los menos deprimidos en este mundo debe ser un hijo de Dios que estudia la palabra de Dios. Pero no significa que está libre de depresión. Si no digo, ¿no es cierto? Es menos visible, menos comprobable o menos creíble de que un hijo de Dios fiel y obediente a su palabra con facilidad caiga en depresión. Eso sería mi posición respecto a eso. Pero cuidado, no se me vaya para otro lado. Usted tiene que responder de los dos toques del ángel. Bueno, querido pastor. Eh, bueno, personalmente, pastor, eh, creo que ahí va la respuesta en relación a esta situación emocional de Elías. La forma en cómo Elías afronta esta situación, eh, creo que es el momento en que siente la pesadez de lo que Satanás también puede hacer. Y como seres humanos, nosotros vivimos por esos momentos difíciles porque tenemos un enemigo que nos ataca. Pero lo interesante es que encontramos en estos dos toques, y sé que usted va a profundizar en esto, porque yo mucho de esa parte no he indagado. Solo he podido percibir que el interés de Dios de restaurar a Elías para no solamente cumplir el plan que tenía para él, sino darle a entender que su presencia era lo que él necesitaba para seguir adelante, formaron parte de esta forma de manifestación de Dios hacia Elías. Entonces, ahí podemos encontrar cómo Dios se preocupa por nuestro estado. En este proceso espiritual, en esta lucha entre el bien y el mal que nosotros tenemos, queridos hermanos y amigos, tenemos un Dios que está presente para podernos levantar. Porque incluso encontramos las palabras de Elías. Ustedes pueden leer ahí en el libro de Primera Reyes, a un Elías que incluso desea morir. O sea, quítame la vida, ya no quiero seguir con esto.
Y lo interesante es que lo dice saliendo de una situación de victoria y de gloria de Dios. No sale de una situación, digamos, solamente de persecución por Jezabel. O sea, él está saliendo de una manifestación gloriosa de Dios. Y frente a esta persecución, encontramos un Elías que aún de eso decide, aún así decide morir. Por lo menos creo, pastor, vuelvo a repetir, que Dios siempre va a tener la intención de restaurar nuestra vida en cada momento, por más difícil que sea la situación. Muy bien, muy bien. Ahora, fíjese, en el primero, como usted recién lo dijo, le pidió a Dios que le quitara la vida, ¿no? En el segundo, ¿no es cierto? Fue diferente. La queja fue la misma. El argumento que usó fue el mismo. Pero, ¿no es cierto? El espíritu de él era diferente. Ahora, cuando estaba allí debajo del enebro, 2 veces lo tocó el ángel. Y las 2 veces, ¿no es cierto?, lo tocó después de que él durmió profundamente. El primer sueño, la primera dormitada de él, ¿no es cierto?, fue producto, ¿no?, de el cansancio, el agotamiento que tenía emocional. Y ese cansancio, ¿no es cierto?, finalmente se recuperó, lo tocó. Ahora, el segundo toque fue diferente el primero. El primero fue para que descansara. El segundo toque fue para que caminara. Curioso, ¿verdad? Otra cosa interesante. En el primer toque, la comida pareciera que fue diferente de la segunda comida. No sabemos cuánto tiempo transcurrió entre la primera y la segunda comida. Yo creo que habrá sido por lo menos unas 2 o 3 horas. Pareciera que la primera comida era, ¿no es cierto?, para tranquilizar su condición física, que estaba hambriento y tenso. Y la segunda comida fue una comida nutricionalmente hablando de mucha calidad, ¿no? Pero esa comida de calidad es preparada por un ángel. Yo no imagino al ángel yendo a buscar una casa, meterse por la ventana y sacar comida del refrigerador para llevarle a un enfermo, a un necesitado. No. El ángel de Dios tiene poder de Dios, ¿no es cierto? Y él preparó el alimento que él necesitaba para caminar 40 días y 40 noches. Ahora, fíjese, pastor, hay diferencia entre las 2 comidas y hay diferencia entre los 2 toques. El primer toque del ángel fue para descansar, para encontrar la paz. Y el segundo toque del ángel fue para alimentarlo a fin de caminar hacia el monte de Jehová. O sea, hacia donde estaba Dios esperándole. Porque Dios tenía una buena leccioncita que enseñarle, ¿verdad? A este hombre grande, este profeta de Dios. Mi nombre es Jehová. Ese es el significado de Elías. Mi nombre es Jehová. Así que él era un portaestandarte de Dios en la humanidad. Pero él necesitaba pasar por la experiencia de ir al monte de Dios. Apliquemos esto a la vida cristiana de usted, querido hermano, hermana, amigo, creyente. Usted debe aprender una gran lección. Dios quiere prepararlo para que usted tenga un objetivo bien claro en su vida. Procure enfilar sus pasos en una caminata al monte de Dios. No. El monte de Dios no es un lugar físico. No. Fue en lo histórico, claro, pero es un lugar espiritual. No está a grande distancia. La caminata es larga porque usted tiene que deshacerse de muchas cosas que le estorban ir al encuentro con Dios. Y esas cosas que le estorban muchas veces son, ¿no es cierto?, sueños imposibles, ¿no?, ansiedades, ambiciones, egoísmos, rencores, ¿no es cierto?, espíritu de violencia y tantas cosas que manchan, ¿no es cierto?, su carácter y sus buenos propósitos. No se olvide que el Señor está esperando que usted acuda a su monte. ¿Cuánto tiempo durará? Tal vez no 40 días y 40 noches, puede ser que menos,
o puede ser también que más, pero el Señor tiene para usted alimento, para que usted pueda ir preparado y llegar a ese monte. Y el alimento que Dios nos ha dejado es la palabra de Dios. Pero ahora comentemos, ¿no? Comentemos otra cosa que es muy importante. Allí llegó de nuevo Elías al monte de Dios, ¿no? Y algo ocurrió allí. A mí me gustaría que nuestro querido hermano Oscar nos leyera la experiencia que pasó allí, ¿no? Elías. Por favor, ¿podría leer, hermano Oscar, en el versículo 9 del capítulo 19? Ahí, en el versículo 9, ¿no? Lea, por favor, hasta el versículo 13. Mire, son varios textos. Primera de Reyes, ¿verdad, pastor? Sí, 9, 19, La 13. 19, 19, del 9 9 al al 13. 13. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Termine con el 14, por favor. Sí, sí. El versículo 14 dice, él respondiendo, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Parece un discurso, ¿no?, aprendido de memoria, ¿verdad? El hermano Oscar. Mire usted, dos Pareciera, veces pastor. repite lo mismo, ¿verdad? Dos veces repite lo mismo. Ahora bien, Pastor Samuel, le toca a usted, ¿no es cierto? Haga un comentario, pero fíjese la pregunta que le va a hacer. Ahí está mejor para usted. Aquí hay dos situaciones. Una, dentro de la cueva, y la otra, fuera de la cueva. Hay un común denominador. Dios le habla dos veces. Le habla cuando está dentro de la cueva y le habla cuando está fuera de la cueva. Ahora, teniendo en cuenta esos antecedentes, aquí viene la pregunta. ¿Qué tiene que ver el estar dentro de la cueva y afuera de la cueva con el tiempo o las circunstancias depresivas por las cuales pasa, ya sea un profeta, un pastor, un líder de iglesia o un hermano de iglesia? No, pastor, esa pregunta como que puede tener muchas formas de interpretarlo, ¿no? De interpretar. Eh, Personalmente creo que el hecho de estar dentro de la cueva es la forma en que muchas veces nosotros nos refugiamos en nosotros mismos y estamos como que cohibidos ahí y creemos que estando en un lugar vamos a estar seguros cuando la seguridad no es estar dentro de una casa, dentro de una cueva o dentro de un lugar. La seguridad está en Jehová. Creo personalmente que es eso en parte, ¿no? Y el hecho de estar fuera es también saber que tenemos un Dios que frente a lo que el mundo puede, en el mundo puede estar, porque lo interesante es que afuera aparece el terremoto, aparece el viento, aparece el fuego, y Elías en ese contexto, en un silbido apacible, encuentra la presencia de Dios. Personalmente creo eso, pastor. No, tal vez me estoy equivocando. Es una posición que puedo No, percibir ahí. está correcto, está bien. Solo yo quiero agregarle detalles porque me gusta mucho, ¿no?
pensar un poco en los detalles de las experiencias. Fíjese que para usted entrar en la cueva, generalmente las cuevas son no, de poca, digamos, verticalmente no son para andar derecho. Uno cuando entra a la cueva tiende a estar, va a ir encorvado, ¿verdad? A encorvado. Entonces en la cueva generalmente el ser humano se encorva, o sea, se vuelve hacia sí mismo, como usted lo dijo muy bien, se vuelve hacia sí mismo y todos los problemas le abruman. Ahora, estando en esa condición, ¿no? En la cueva hay oscuridad. Y cuando hay oscuridad, los ojos no tienen posibilidad de entretenerlo a usted, porque no ve nada. Así que en medio de las crisis, en medio de las emociones, ¿no es cierto? En medio de las cargas emocionales, en la depresión, usted tiende a volverse hacia sí mismo. Pero aquí está la buena noticia. Dios nos habla cuando estamos metidos también en nuestra propia cueva. Porque Dios le habló a Elías cuando estaba metido en la cueva. Es una palabra de esperanza para mí. O sea, aquí tengo yo una lección muy grande, que Dios es capaz y lo hace de visitarme a mí cuando estoy en los momentos más depresivos, de mayor tristeza, de mayor enfermedad, de mayor angustia, de mayor desesperación. Dios también es capaz y lo hace de que su voz llegue hasta cuando yo estoy en la cueva de la aflicción. Qué preciosa lección, ¿verdad? Y la otra es que Dios no puede revelarse como Él es, con su poder, con su misericordia, con su presencia. No puede, no quiere revelarse a nosotros para poder alumbrarnos cuando nosotros estamos metidos en la cueva. Necesitamos salir de allí. No tenemos que preocuparnos, el Señor nos ayuda a salir. Pero Él quiere hablar con nosotros fuera de la cueva, con estos ojos abiertos. Oh, aquí hay otra lección, mire. No, Dios quiere que lo escuchemos con los ojos abiertos. Es decir, con los ojos abiertos del entendimiento. No. Dios no quiere que le sirvamos a oscuras. Hay millones y millones de seres humanos que le sirven a Dios a oscuras, que piensan que la fe es un salto al vacío. No, la fe no es un salto al vacío. La fe es un salto hacia Dios, pero con los ojos abiertos. Es decir, Dios quiere que lo conozcamos. La manera de terminar con nuestra depresión es abrir los ojos y poder mirar la revelación de Dios que Él tiene para nosotros. Y la otra lección que quiero compartir, pastor, que me dé su comentario también, es que ¿no? Dios nos permite muchas veces que nosotros pasemos por estas situaciones para llevarnos más adelante. El cristiano muchas veces se equivoca y cae, pero su levantarse de nuevo lo hace subir más todavía. Así que nuestro caminar hacia Dios siempre es ascendente. Descendemos, pero nos levantamos más. No, seguimos, descendemos, pero nos volvemos a levantar y más todavía. Y Dios quería, ¿no es cierto?, revelarse a Elías ahora de una manera diferente. Y la manera diferente es que Dios desea que lo conozcamos no solo en las grandes experiencias de fuego divino que consume el holocausto. Dios quiere que aprendamos a entender que Él, ¿no es cierto?, es como una voz suave, melodiosa, que llega a nuestro corazón y nos llena de gozo, de paz y de esperanza. A ver, ¿qué cree usted? Creo, querido pastor, que cuando estamos en momentos difíciles, Dios tiene un proceso para podernos enseñar. Y Él está siempre a nuestro lado. Tanto dentro de la cueva como fuera, Dios está presente. Y esta situación de Elías me hace recuerdo al Salmo 91, a la parte final del Salmo 91,
en donde podemos encontrar nosotros, queridos hermanos, no el proceso obligatorio que Dios tiene en relación a ayudarnos frente a los momentos difíciles de depresión o de problemas, sino sí un proceso que nos ayuda a comprender del por qué Dios muchas veces permite estos momentos. Cuando nosotros leemos el libro de Salmos capítulo 91, versículo 15, el texto bíblico dice lo siguiente: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, lo glorificaré. Y el versículo 16 termina diciendo, y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y yo ahí encuentro un proceso que el Señor hace en mi vida, porque resolver una situación en mi vida o sanar algo en mi vida no es solamente un toque como la mayoría del mundo cree que debe ser, y como incluso estos movimientos de sanidad lo tienen, ¿no? En que debe ser un Dios que viene con su varita mágica y ¡pum! Debe transformar todo como si fuera una hada madrina. Sino yo aquí veo un proceso de enseñanza, de glorificación. Por ejemplo, primer paso que yo encuentro en este texto bíblico: me invocará. Y Elías hace eso, ¿no? Habla con el Señor, clama que el Señor pueda hacer algo. Dice, me invocará. Primer paso, yo debo hablar con el Señor. Y dice, y yo le responderé. Aquí no está hablando de una respuesta de solución frente al problema, sino esa acción de Dios de acercarse al lado mío y estar conmigo a mi lado. Y ahí complementa diciendo, y con él estaré yo en la angustia. El acompañamiento de Dios en los momentos difíciles. ¿Para qué? Para que después venga su respuesta y dice, lo libraré, y no solamente lo libraré, dice, sino lo glorificaré, sino la forma en cómo Dios, y lo podemos ver en Elías. Dios no solamente libra a Elías de ese momento difícil, sino lo glorifica y dice el texto bíblico, y lo saciaré de larga vida, haciendo un proceso de mayor trascendencia en mi vida. La forma en cómo termina el Salmo se dice, y le mostraré mi salvación. Amén. Nuevamente aparece el tema de salvación. Que realmente Dios es amoroso, querido pastor, hermano Oscar. Dios nos ama tanto que esto nos debe ayudar a entender que Él está con nosotros en todo momento, aún en los momentos difíciles. Muy bien, muy bien. Que ha aceptado todo lo que dijo, pastor. Aquí hay, ahora, ¿no? Comienza el Señor a hablar. Hasta el versículo 14 viene la segunda vez que se queja, ¿no? Allí el profeta Elías. Pero ya en el versículo 15 Dios toma la palabra y le habla a Dios. Y le da tres tareas que hacer. Tres tareas. Pero fíjese, la primera, le da una orden para ungir como rey a un enemigo, a una nación enemiga del pueblo de Dios. Qué curioso, ¿eh? Fíjese usted. Pero no es tan curioso, porque aquí demuestra claramente que Dios no solo era Dios para los israelitas, sino también para todas las naciones. Y darle también oportunidades a otras naciones para que le conozcan. La segunda orden era que buscara a Jehú, y antes de mucho tiempo de que desapareciera Acab, le ordenó a Elías que ordenara, ¿cierto?, ungiera a Jehú como rey de Israel. Así que Dios está preocupado del destino de su pueblo también. Pero el tercero, a mí sí que me llama la atención. Y yo podría reflexionar sobre esto y decir, escribir un tema. Mire, pastor, hagamos un tema los dos aquí. ¿Qué le parece? Y pongamos como título, el despido anticipado de un profeta. O sea, ¿qué hay, no es cierto? Dios decidió dejar sin trabajo a Elías, el profeta. Claro, miren lo que dice ahí. Dice ahí, ¿no? Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en lugar tuyo. Lo despidió, pero no para salir inmediata, pero sí lo quitó de ser profeta. A veces los planes de Dios son curiosos. ¿Qué habrá dicho Elías, cuando Dios le dice, y anda a buscar a Eliseo y úngelo por profeta en lugar tuyo? Tal vez Elías habrá dicho, claro,
esta Dios no me la perdonó, ¿no? Este desánimo que ocurrió conmigo y al haberme metido en la cueva y tantas cosas y incluso te pedí la muerte, no quiere quitarme la vida, pero sí me va a dejar sin trabajo. Pero los planes de Dios para usted, querido Pastor Samuel, para mí y para todos los que están viéndonos y oyéndonos, los planes de Dios son diferentes de los cuales nosotros tenemos. El apóstol Pablo dice que Él nos quiere llevar de triunfo en triunfo. Tenemos que aprender que de las experiencias amargas, ¿no es cierto?, los temores, aprensiones, angustias, ¿no?, depresiones, de crisis que tenemos, más allá de eso, Dios quiere que lo busquemos, que vamos a Él, que caminemos hacia Él y que se termine nuestra depresión. El Señor lo hará, pero el Señor tiene planes mucho más altos para nosotros, planes de bendición. Así es que hagamos lo que el Señor nos ordenó a Elías, hagamos las obras de Dios, pongámosla a Él en primer lugar y sigamos adelante, porque el destino que Dios tiene para nosotros es mucho más que simplemente seguir viviendo. Él quiere llevarnos, como llevó a Elías, llevarnos a nosotros a morar en su presencia. A ver, hermano Oscar, ¿qué cree usted de todo esto que hemos comentado? Mire, lamento que no le haya dado la oportunidad de que opine también, porque sus opiniones son muy buenas, así que a nosotros nos gusta eso. No se preocupe, pastor. Lamentablemente estamos llegando al final de nuestro programa y el tiempo se nos pasa, pero rapidísimo. Pero nos quedamos con interesantes lecciones dentro de nuestro programa, cosas que probablemente no hayamos visto con la lectura de nuestra Biblia o que hayamos pasado desapercibido, ¿verdad? Am, Solo queremos encomendar, queridos hermanos, queridos amigos que nos ven, de que hay un Dios todopoderoso que siempre nos acompaña. Incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida, Él está a nuestro lado. Aunque no pareciera y aunque no lo sintiéramos, Él nos acompaña y nos ve. De la misma forma en la que hizo con Elías. ¿Verdad? Gracias les damos. Tal vez quieren culminar con una última parte, Pastor Ciro, Pastor Samuel, alguno de ustedes quisiera comentar algo más para culminar nuestro estudio. Yo solo quiero ratificar lo que dije hace un rato, diciendo en corta sentencia: donde tú estés, querido hermano, querido compañero del ministerio, donde tú estés, ya sea en la cueva de la depresión, de la tristeza, de la angustia, del temor, o afuera de la cueva, en los dos lugares Dios quiere, ¿no es cierto?, dialogar contigo. Quiere abrir tu corazón, darte esperanza y darte tareas para cumplir, ¿no? Así es que la manera de poder encontrar el descanso anímico y emocional para nuestro corazón está en aprender a escuchar la voz de Dios en su palabra y en lo que nos habla nuestra conciencia. Amén. Pastor Samuel. Bueno, creo que Dios es un Dios amoroso. Está dispuesto a ayudarnos a salir de ese momento difícil, pero nosotros debemos acudir a Él. Él es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es por eso que no debemos temer, pero pasar por ese proceso de dependencia es una acción voluntaria de cada día. Hagámosla y Dios nos dará la victoria. Amén. Queridos hermanos, queridos amigos, cuídense. Nos vemos la próxima semana, probablemente con algunos cambios en nuestro programa. Que Dios los bendiga y los esperamos.